El salario mínimo interprofesional ha vuelto a subir. El Ministerio de Trabajo y los sindicatos han acordado una subida del 5%, quedando así el salario mínimo en 1.134 euros brutos en 14 pagas. Culmina así una subida del 54% desde el 2018, cuando el salario mínimo se situaba en 734 euros. El marco del que parten los sindicatos y el Gobierno para las negociaciones del salario mínimo se sitúa en la Carta Social Europea, que fija el salario mínimo en el 60% del salario medio. En esta nueva entrega de Global nos hemos preguntado cuál es el salario mínimo en los países europeos de nuestro entorno y cómo se han llevado las negociaciones o si el salario mínimo se actualiza conforme a la inflación. Los corresponsales del país nos lo cuentan. Italia es uno de los pocos países de Europa, de la Unión Europea, que no tiene instaurado el salario mínimo. Probablemente es el único de las proporciones de población y de tamaño y de renta per cápita y de PIB que no lo ha instaurado. Portugal es uno de los países con el salario mínimo más bajo de Europa. La última negociación que hubo de verdad, de negociación dura, importante sobre el salario mínimo, fue en 1968. Después del mayo del 68, cuando se sentaron sindicatos, gobierno y empresarios y aprobaron un aumento del salario mínimo del 35%. Uno de los objetivos de las subidas del salario mínimo es equipararnos salarialmente a Europa. Actualmente España ocupa el 7º lugar, por encima de países como Portugal o Chipre. Es un país donde todavía hay unos niveles de pobreza y desigualdad importantes. Alrededor de 2 millones de personas se considera que viven en pobreza. Entonces, el crecimiento de esta retribución mínima en las nóminas de los trabajadores tiene un impacto muy importante en la sociedad portuguesa. Con esta nueva subida, la posición de España no varía, pero nos acerca un poco más a Francia. Y después de mayo del 68, se aprobó el salario mínimo en su fórmula actual, que se llama SMIC, Salario Mínimo Interprofesional de Crecimiento. La palabra crecimiento es clave, que actualiza el salario mínimo de manera automática, por lo menos una vez al año, pero siempre de forma automática. No es algo que se acuerde ni que se negocie. El caso de Italia es bien distinto, como nos recordaba el corresponsal del país en Roma. ¿Pero a qué se debe esta anomalía? Uno, que probablemente porque los sindicatos, que aquí han tenido mucho peso y eran probablemente quienes tenían que defenderlo, siempre han estado un poco en contra. Todavía hoy, digamos, están muy divididos con esa medida, porque por una cuestión simplemente de parcela de poder. Consideraban que dando el salario mínimo perdían esa capacidad de negociación de convenios colectivos, etcétera, y nunca han empujado demasiado. La derecha ha sido muy fuerte también y, de hecho, ha sido la responsable de que se tumbase la propuesta que había ahora en el Parlamento hace pocas semanas, de instaurar un salario mínimo de 9 euros. Desde que estallara la guerra en Ucrania, la subida de la inflación provoca una pérdida de poder adquisitivo para los ciudadanos y ha ahondado en la desigualdad europea. ¿Cómo se ha comportado el salario mínimo respecto a la inflación? Desde entonces, el salario mínimo ha crecido por encima de la inflación, excepto en el año 2022, donde la inflación se disparó después de la guerra del inicio de la guerra de Ucrania en todos los países, también en Portugal, y es el único año, desde 2015, es el único año en el que se pierde poder de compra. El salario mínimo se actualiza en función de la inflación, se tiene en cuenta la inflación que sufren el 20% de hogares con menos ingresos, y se tiene en cuenta también el salario medio de obreros y empleados. Y después, en el curso del año, el salario mínimo vuelve a aumentar si la inflación, si los precios han aumentado más del 2%. Que este aumento del salario mínimo siguiendo la inflación ha permitido a los receptores del salario mínimo preservar mejor su poder adquisitivo que a los asalariados que tienen mejores salarios. El nuevo salario mínimo entrará en España con carácter retroactivo y serán beneficiados más de 2,5 millones de personas, especialmente mujeres y jóvenes.